A mitad de la historia de One Piece tuvo lugar una guerra de colosales dimensiones en la que participaron muchos de los pesos pesados de aquel entonces. La guerra de Marineford es uno de los grandes arcos y eventos de One Piece por méritos propios. En ella podríamos destacar a 5 personajes como los líderes que establecieron diferentes estrategias para conseguir su objetivo: Sengoku, Shirohige, Akainu, Luffy y Kurohige. Cada uno de ellos usó unas tácticas y una estrategia muy distinta. Pero, ¿cuál es la mejor de ellas? A continuación las comentaremos y averiguaremos cuál es la más exitosa. Sengoku era el más alto cargo de la marina durante la guerra, por lo que la estrategia que siguió este bando se puede considerar suya. La marina eligió el lugar y la hora de la batalla. Ellos tenían preso a Ace y usaron su ejecución para atraer al enemigo a su terreno y dictar los términos de la batalla. El lugar elegido fue el mismo cuartel general de la marina, el lugar más fortificado y que mejor se podría defender de cualquier ataque. Es una fortaleza con forma de media luna, donde la parte trasera está bloqueada al acceso por el castillo, de forma que solo se puede entrar por delante y los lados, enfrentándose a los cañones que rodean la isla y podrían hundir un barco hostil sin dificultad. Desembarcar tampoco es tarea sencilla, pues cuenta con unos muros más altos que cualquier barco y no podrían sortearse por las fuerzas invasoras. La única forma para entrar en la plaza que no sea por aire es a través de unas pequeñas puertas en el muro, de apenas 3 o 4 hombres de ancho, perfectas para crear cuellos de botella y contener a los atacantes sin importar su número. Un ejemplo de lo que puede hacer un cuello de botella a nivel estratégico es la batalla de las Termópilas, donde aproximadamente 7000 griegos contuvieron durante semanas a una fuerza persa 20 veces más numerosa. El plan de Sengoku era mantener una actitud defensiva durante todo el conflicto, siempre resguardándose en sus bases a la espera de que Shirohige iniciara el ataque. Sun Tzu dijo que los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza. En el mar, la marina solo contaría con superioridad numérica, pero dentro de Marineford se les añadiría la ventaja del terreno. Ahora toca hablar de la formación y disposición del ejército marine. La bahía y los muros estaban llenos de marines con rango menor a vicealmirante, pues estos se encontraban más separados de la primera línea. No se especifica, pero está claro que por su rango les correspondería un lugar más atrasado. Luego tenemos a la división de los gigantes, imponiendo ya desde la lejanía, un último muro que superar antes de llegar al patíbulo. En cuanto a los Ichibukai, se encuentran justo encima del muro ante la bahía, en la primerísima línea de batalla. Estos piratas, pese a estar bajo las órdenes del gobierno, siguen siendo piratas y por tanto son prescindibles. Además, conociéndoles, querrán entrar en combate cuanto antes y no se mantendrán disciplinados cumpliendo órdenes, así que es mejor ponerlos al frente y que se muevan y ataquen con libertad, como es su deseo y forma de ser. El patíbulo donde retienen encadenado a Portgas y Ace está localizado al fondo de la plaza, obligando a los piratas a adentrarse más y más en terreno enemigo. Pero no está indefenso, al pie están los 3 almirantes, Kizaru, Akainu y Aokiji. Ellos 3 podrán moverse y atacar, pero nunca los 3 a la vez, pues al menos uno debe quedarse para defender el patíbulo. No fue hasta que Ace quedó libre que no pudieron moverse libremente por el campo de batalla. En el mismo patíbulo esperaban Garp y Sengoku, los más veteranos y respetados marines. Su misión era asegurarse que el condenado no era rescatado. Solo se movieron cuando Marco y después Luffy lograron alcanzar a Ace. Sengoku sabía que los piratas solo llegarían ahí si la batalla era desfavorable para la marina, por lo que sus hombres se enfrentarían a una encarnizada lucha mientras veían cómo el enemigo les ganaba terreno y su moral decaía. En ese momento, cuando un pirata llegase al patíbulo y parecería todo perdido, Garp y él entrarían en acción,
motivando y aumentando la moral de las tropas al ver cómo las leyendas que han admirado toda la vida se unen a la batalla junto a ellos. Lo que pasa es que Garp es un líder, alguien que se pone delante de sus hombres cuando las hostilidades comienzan, y hace lo mismo que el resto. Él no manda, la gente le sigue. Mientras tanto, Sengoku no lidera, ordena. Él es un jefe, y en Marineford lo demostró. Siempre estuvo en el patíbulo junto al prisionero, ahí en lo alto con todas sus medallas a la vista, mostrando su rango como un general para que obedezcan sus órdenes. Por suerte para la marina, sí había un auténtico líder en su bando, que les dio la victoria. Pese a ello, Sengoku tenía una estrategia bien planteada que podría haberle llevado a la victoria fácilmente. Su primer truco radica en colocar los barcos alrededor, a ambos lados de la isla, para evitar que los piratas de Shirohige le flanqueen, pero también como carnada para que se confiasen y se adentrasen más y más en la bahía, todos al completo. Cuando los piratas estuvieran en medio del campo de batalla, sacarían a la luz a los pacifistas. Estas armas humanas se colocarían en la retaguardia de los piratas, acorralándoles e impidiendo cualquier posibilidad de escape que tuvieran. Esta es una de las estrategias más eficaces y famosas de la historia, desde que el cartaginés Aníbal Barca hiciera uso de ella en la batalla de Canas, ganando un ejército romano mucho más poderoso. Pero eso no es todo. El verdadero objetivo de los pacifistas era impedir que escapasen de la trampa que les tenían preparada en la bahía, igual que hizo Tyrion Lannister en la batalla de Aguas Negras al levantar la cadena que cortaba la retirada de los barcos de Stannis, para luego aplastarles frente a las murallas y con el fuego Valyrio. La cadena es un detalle que solo ocurre en los libros, por si nos suena. Pues en Marineford los pacifistas fueron esa cadena y el fuego Valyrio a Akainu. El plan de Sengoku radicaba en levantar la pared circulante y atrapar a todos los piratas en la bahía, para que luego Akainu lanzara proyectiles de magma encima de ellos, matándoles, destruyendo sus barcos y fundiendo el hielo en el que se apoyaban para no hundirse y ahogarse en el mar. Solo Luffy y el cuerpo de Oar Jr. supusieron un punto débil de este plan. De no ser por ellos, la guerra habría terminado ahí mismo con una masacre. Su estrategia seguía una de las frases de Sun Tzu en el arte de la guerra. El enemigo no debe saber jamás cómo y cuándo actuaremos. La seguía tanto por sorprenderles con los pacifistas y la pared, como adelantando la ejecución de Ace. Shirohige y sus nakamas habían acudido a Marineford para rescatarlo. Si hubiera sido asesinado antes, los piratas habrían perdido su objetivo y razón de luchar, por lo que su moral caería por los suelos y serían presa fácil. Sun Tzu también dijo que había que cansar a los enemigos, manteniéndoles ocupados y no dejándoles respirar, lo que estuvieron haciendo los almirantes durante el asalto a la plaza. No pararon de acosar y luchar contra Shirohige. Cuando no era uno, era el otro, pero el Yonko siempre era atacado constantemente, sin descanso, agotando sus fuerzas e impidiéndole moverse y actuar a voluntad. Sengoku demostró ser un grandísimo estratega en Marineford y contribuyó a la victoria de su bando, aunque no fue el más decisivo para ello, porque no pudo evitar que rescatasen a Ace, quien hubiera huido de no ser por otro personaje. Ahora es el turno de ver la estrategia usada por el otro bando, el de los piratas, en concreto por su gran general, Edward Newgate, alias Shirohige. Su llegada fue una genialidad muy arriesgada y podría haber salido muy mal. Los marines esperaban la llegada por mar de la flota al completo de Shirohige y detener o frenar el avance de los piratas desde la distancia. Pensaban que iba a ser un desembarco como el del día D en las playas de Normandía. Sin embargo, Shirohige optó por que su buque insignia, con todos los altos mandos de su ejército, avanzara escondido en las profundidades marinas para emerger en el centro de la bahía, sorprendiendo a sus enemigos y destrozando su primera parte del plan de defensa. De esta forma, desplazó el campo de batalla a pocos metros de su objetivo,
puso en jaque a las tropas localizadas en primera línea y en los lados, e hizo inservibles a la mayoría de la artillería, puesto que los cañones miran sobre todo hacia el exterior, no hacia el dentro de la bahía. Eso por no mencionar al cambio a peor de la moral en las tropas enemigas por ver a esos piratas legendarios tan poderosos, tan cerca, y mejor en las tropas aliadas por ver a sus generales en primera línea de combate. Nada más salir a la superficie puso en práctica su siguiente táctica para minorar la moral de los marines: realizar el primer ataque de la batalla con los 2 tsunamis. Fue una declaración de intenciones en toda regla. Soy capaz de arrasar toda la isla por conseguir mi objetivo. Este es mi poder, y lo he hecho sin despeinarme. Pero las olas tenían un segundo objetivo en su estrategia. Barba Blanca contaba con que Aokiji las congelase, y lo usó a su favor para hacer la táctica de quemar las naves. Esta táctica fue usada en su día por Alejandro Magno y Hernán Cortés, a quien se le atribuye por hundir los barcos al desembarcar en la costa del actual México para eliminar cualquier opción de huida o de rendición en la conquista. Shirohige usa la congelación de las olas para atrapar los barcos de sus aliados e infundir esta idea de victoria o muerte para que lo den todo en la guerra. Además, los aliados se distribuyeron a los flancos para atacar desde varios frentes y rodear a los marines, eliminando los buques de guerra que tenían postados a los lados y dejándolos entre la espada y la pared. Literalmente, porque por delante tienen los piratas y detrás están atrapados por el edificio. Con los comandantes de división y el propio Yonko en el centro de la bahía, los marines dirigirían a sus mejores hombres hacia este punto para contrarrestar el enorme poder de los piratas de Shirohige, lo que facilitaría la lucha en los flancos que tendrían sus aliados. Así, mientras en la bahía contenían todo el poder de la marina, el resto de la flota podría avanzar desde ambos lados y hacer un ataque envolvente a su enemigo. Una estrategia muy simple pero efectiva: rodear al enemigo, igual que hizo Aníbal Barca en la batalla de Canas o Ramsay Bolton en la batalla de los Bastardos, por poner un ejemplo guía. Lamentablemente, no tuvo en cuenta a los pacifistas y la idea salió mal. También supo usar la congelación de Aokiji a su favor para crear un campo de batalla que permitiera luchar fácilmente a sus nakamas usuarios. De haber seguido el mar líquido, les habría resultado casi imposible plantarles cara. No comentaré lo de Oars Jr. porque fue una cagada. Tiró a la basura su mejor arma. Oars Jr. tenía un tamaño colosal, era mucho más grande que cualquiera en esa guerra y eso suponía una ventaja enorme. Sin embargo, no le dieron ninguna indicación y solo avanzó recto y despacio hacia el lugar donde se encontraban los enemigos más poderosos. Duró 2 capítulos porque fue hacia una muerte segura. Casi podría considerarse un suicidio. En fin, una estupidez. Durante la primera parte de la guerra, Shirohige se quedó inmóvil en el barco, observando, controlando la situación y dando órdenes a sus comandantes. Al principio, Marineford parecía una partida de ajedrez entre Shirohige y Sengoku, 2 generales dirigiendo la guerra desde la lejanía. Aunque claro, también tiene un sentido estratégico: ser una amenaza constante. Todos los marines están sufriendo y muriendo en la batalla, pero temen el momento en el que ese monstruo se mueva y los mate a todos. Y si os fijáis, en cuanto se movió y entró en la batalla, los almirantes se pusieron en alerta y la guerra se convirtió en puro caos. Reservar a tu estrella para sacarla al campo cuando ya están el resto de piezas sobre el tablero también es estrategia. El Yonko demostró ser un gran líder durante la guerra. Se puso al frente en la llegada del cuartel general y, más tarde, cuando se movió a atacar, fue él quien encabezó el asalto a la plaza. Jamás exigió a sus hombres hacer más que él o de lo que podían, sino que confió en ellos al 100%. Por ejemplo, no se movió cuando Mihawk o Kizaru fueron a atacarle, ya que sabía que Marco y Yosu le protegerían. Además de eso, vio la oportunidad de añadir a poderosos personajes a su bando, después de que llegasen por sorpresa a Marineford.
se alió con Luffy al ver que tenía el mismo objetivo de rescatar a Ace y le propuso a Buggy lo mismo, dado que cientos de prisioneros le seguían y añadiría más fuerzas a su bando. Por último, como buen líder, antepuso a sus hombres por encima suya y se sacrificó para que escapasen. Newgate sabía de sobra que iba a morir. Fue a Marineford con esa idea. No pensaba volver con vida de allí, solo quería rescatar a Ace, aunque entregara su vida a cambio. Shirohige fue un buen estratega, pero su enemigo era muy superior numérica y tácticamente, al igual que en fuerzas acumuladas. Si alguien pudo derrotar a Shirohige, ese fue Akainu. El almirante usó tácticas propias para llevar a su bando a la victoria. Igual que Sengoku, también hizo uso de lecciones del arte de la guerra. Algunas de ellas son: si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Akainu supo ver las debilidades de Shirohige, su familia, y de Squall, su odio por Roger y estar siendo atacado sin piedad. Gracias a ello, le convenció para traicionar al Yonko y herirle mortalmente. Creó disensión entre las tropas enemigas, debilitando al ejército y su general. Todo ello usando al enemigo. Debemos atacar cuando somos más fuertes y estamos mejor preparados. Al principio, Akainu mantuvo una actitud defensiva. No se movió del patíbulo para defenderlo hasta que Shirohige entró en la plaza, y Sakazuki vio necesario adelantarse para detener al Yonko. Incluso mientras Ace iba a huir, siguió la estrategia de defensa. No se lanzó al ataque hasta que Ace ya estaba muerto y Shirohige tenía 2 heridas mortales que acabarían con su vida dentro de poco. No se movió a atacar hasta que no habían ganado y los piratas estaban desmoralizados y sin formación. La mejor táctica para vencer al enemigo, causando las mayores bajas posibles sin sufrir apenas. Saber utilizar las emociones de nuestro enemigo en su contra nos brindará una gran oportunidad de alcanzar la victoria. Esta fue la forma en la que consiguió matar a Portgas y Ace. Akainu sabía de sobra lo irascible que era Ace y que no iba a dejar pasar una afrenta a Newgate. Así le pararía en su huida y podría pelear contra él. Y para el golpe final aprovechó el amor hacia su hermano menor y lo mucho que quería protegerle. En vez de atacar directamente a Ace, se lanzó a matar a Luffy, sabiendo que Ace se interpondría y daría su vida para salvar a su hermano. Luego ya, con Ace fuera de juego, podría acabar con Luffy sin problemas. Pero esto no es lo único que hizo Akainu durante la batalla. Fue un auténtico líder para los suyos, siempre a la vanguardia, interponiéndose entre los soldados rasos y los pesos pesados del enemigo. Al final, fue él quien lideró y daba las órdenes de perseguir a los piratas que huían derrotados. Aunque no solo se encargaba de las partes buenas, también de lo desagradable. Vio a 2 desertores, lo que podía afectar a la moral de las tropas y animar a otros marines a desertar también. Por tanto, les mató para infundir temor a los demás marines con el castigo que tendrían si huían. Se encargó que temiesen más la propia furia de sus generales y desobedecer sus órdenes que al propio enemigo, lo cual les haría luchar con más fiereza y sin flaqueza. Con esta estrategia y estas tácticas se ganó la batalla, y todo fue cosa de Akainu. Nadie puede adivinar tu estrategia si no tienes estrategia. Monkey D. Luffy. Para ser justos, sí tiene una estrategia, pero es una mierda. En España tenemos un dicho: pa'lante como los de Alicante, y no creo que exista una mejor forma de describir la estrategia de Luffy en Marineford. Su plan era llegar, atravesar toda la plaza para llegar al patíbulo y rescatar a su hermano mayor, y luego, una vez ya libres, salir de allí e improvisar para conseguir un barco con el que huir del cuartel general. Sin duda, es la peor estrategia y la más estúpida de la que vimos en la guerra. No tenía ni un plan de escape, y si tuvo éxito, al menos hasta cierto punto, fue por la continua ayuda que recibió de sus aliados.
Si la estrategia de Luffy era penosa y simple, la de Marshall D. Teach fue inteligente. Rastrera, sí, pero inteligente. Barba Negra tenía un plan mayor que llevaba siguiendo desde que era un niño y se unió a la banda de Shirohige. Pese a todo, mantiene espacio para la flexibilidad. Él sabe aprovechar las oportunidades que se le presentan y sacar provecho de ellas. En esta ocasión, se encontró con una guerra entre el viejo Shirohige y la marina por la ejecución de Ace. Así que pensó en una forma de aprovecharse de todo ello, y surgió su estrategia. Esta estrategia consiste en mantenerse al margen, observando cómo los dos ejércitos se matan y desgastan entre sí. Después, cuando todos estén cansados y heridos y ya haya un claro vencedor, atacarle con unas fuerzas en plena forma y descansadas. Si hubiera ido a por los piratas de Shirohige, no hubiera tenido posibilidades, pero tras la guerra, el Yonko era presa fácil, y Teach sacaría el mayor provecho posible de la situación. Esperar al mejor momento para atacar y acabar con tu enemigo es una táctica muy eficaz. Sin embargo, no es la mejor que vimos en Marineford, porque depende de los demás para el éxito. En mi opinión, este es el ranking de mejores estrategias en la guerra de Marineford. La peor, la de Luffy. Cuarta, la de Kurohige. Tercera, Shirohige. La medalla de plata es para Sengoku. Y la mejor, sin duda, es la de Akainu, la estrategia que ganó la guerra. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda, la justicia prevalecerá.